Bueno, ahora vamos a ver qué fuente de alimentación necesitas para montar tu PC gaming. ¿Qué es lo que tienes que saber acerca de las fuentes de alimentación? Principalmente, ¿qué es una fuente de alimentación? Pues como su propio nombre indica, alimenta al ordenador. ¿Por qué se utiliza una fuente? ¿Por qué no se conecta directamente por un enchufe y ya está? Porque los ordenadores funcionan con diferentes voltajes. Funcionan con 12, 5 y 3,3. Entonces hay que transformar la electricidad de la casa al voltaje de, eh, de un ordenador. Estamos hablando de que una casa creo que tiene, creo que son 230, 240 voltios y un ordenador son 12, tal, entonces hay que transformarla. Y eso es lo que hace esto. Básicamente lo que hace es transformar el voltaje tan alto en voltaje que, que el ordenador necesita. Cosas que hay que saber de una fuente de alimentación. Primero todo, el tamaño. Las hay ATX, que es el estándar normal, es decir, prácticamente casi el 90% de las cajas que te compres o las torres, como le llames, van a ser adaptadas para el tamaño ATX, que es la que veis en la foto, cuadrada. La SFX es para ordenadores muy compactos, creo que es para hacer PC gaming de estos que están últimamente de moda, se pusieron, que es hacer un PC gaming pero súper compacto, que parezca como una PlayStation, todo ahí compactado, muy pequeñito, que ocupe muy poco espacio. Creo que se usan las SFX, pero ya te digo, es muy raro verlo, incluso en cajas pequeñas, cajas mini ITX, porque lo estuve viendo hace un rato, se usa la ATX, que yo pensaba que no, porque me parecía demasiado grande, pero sí, al parecer también se suele usar mucho. Entonces, no vais a ver muchas SFX y TFX tampoco las vais a ver, entre otras cosas, porque es un tamaño, creo que es más para servidores que para un tamaño estandarizado para servidores que para ordenadores. También decir que depende si os compráis una caja, no una caja, si tenéis un ordenador de estos que se venden básicos, con un Pentium y tal, muchas veces las fuentes de alimentaciones que vienen no están estandarizadas. Viene una fuente de alimentación de un tamaño, es decir, de un tamaño que está hecho a posta para ese ordenador, pero no existe, no es estandarizado en ningún caso. Tenéis que saber la eficiencia y la potencia que tiene. Como veis en la de la foto, dice que tiene 650 vatios. Pero eso es la que entra. Luego calcularemos la eficiencia para saber cuál es la energía real que nos proporciona esa fuente de alimentación. Y luego lo que tenéis que saber es qué conexiones tiene. Tenéis que saber qué conexiones necesitáis para poder montar vuestro PC. Las conexiones que suele traer una fuente de alimentación. Suele ser, primero, el conector de alimentación a la placa base de 20 más 4 pines. Luego también suele traer uno de 4 pines para la CPU, que se conecta. Esos dos, el de 20 más 4 iría en la placa base y el de 4 pines para la CPU también iría en la placa base cerca de la CPU. Eso van a venir en todos. Luego también vendrán conexiones SATA Power, que se llama, que es el que veis arriba en el centro, que son unos cables que sirven principalmente sirven para conectar discos duros y disqueteras de estas de DVDs, etcétera. Sirven para eso. Principalmente. Luego, el de 4 pines floppy que pone ahí abajo, en el medio, abajo, ese yo no lo he visto. Tanto en las fuentes de alimentaciones que he tenido, no he visto ese conector, creo que no se usa ya. No estoy seguro si se usará para algo. 4 pines, conectores de 4 pines se utilizan en la propia placa, pero van alimentados por la propia placa, es decir, por la electricidad que ya le llega a la placa. Y normalmente se utilizan los conectores de 4 pines de ese estilo, se utiliza para conectar eh, el ventilador de la CPU, etcétera. Y normalmente también va en la placa para poder controlar la velocidad y medir la velocidad del propio ventilador. Luego iríamos al de 6 pines PCI Express que está al lado. Normalmente de 6, normalmente te van a venir o uno de 6 o uno de 6. Normalmente viene de 6 más 2, que son 8. ¿Por qué? Porque hay gráficas que necesitan 8 pines, hay gráficas que necesitan 6, incluso hay gráficas que creo que necesitan hasta más de 8 pines. Entonces tienes que llevar dos cables. Pero luego hay uno que se llama el de abajo a la izquierda, a la derecha, perdón, el que pone 4 pin perimetral, ese se le llama Molex, o al menos yo le he oído en muchos sitios llamarle Molex, porque en informática cada uno parece que le llama las cosas como le da la gana. Ese es un cable estándar de electricidad, ese normalmente se utiliza para conectar los ventiladores auxiliares, es decir, ventiladores que
están hechos para meter aire y ya está, que no es un cable que mida la velocidad ni que esté para controlar la velocidad de los ventiladores ni nada, solamente es para meter electricidad. Y también sirve, como en mi caso por ejemplo, yo lo tengo con un adaptador de 6 pines para conectar la gráfica a través de los cables de Molex. Sirve para dar electricidad igual que todo, lo que pasa es que hay fuentes de alimentación que te vienen con un cable especial para PCI Express y otros que no te vienen con un cable especial según lo quieras comprar. Una de las cosas que hay que saber con el tema de los cables es que hay 3 tipos de fuente de alimentación según los cables. Están las normales, que llevan los cables, salen de la fuente de alimentación los cables y los conectas como quieres, y el que no lo conectas los tienes que guardar por ahí, esconder o sujetar en algún lado para que no moleste. Luego hay las semimodulares. Las semimodulares vienen con unos cables fijos que no se pueden quitar y aparte te trae unos cables que los puedes enchufar o no, según si lo necesitas o no. Y luego están las fuentes de alimentación modulares enteras, que viene sin ningún tipo de cable conectado y tú conectas solo los cables que necesitas. En mi opinión, creo que lo mejor es una normal y esconde los cables por ahí porque es que sale mucho más barato que una modular. Pero si no quieres tener tanto cable por ahí, por dentro del ordenador, porque a lo mejor es un ordenador de estos, de una caja de estas de como de cristal, que se ve todo y tal, y no quieres que haya cables por ahí sueltos y tal, y quieres hacerlo más bonito, puedes comprarte una modular, enchufar los cables justos y necesarios que necesitas, y olvídate de los demás cables. Y luego, cuando vamos a comprar una fuente de alimentación, hay que saber una cosa. Que te diga que tiene 800 vatios no significa que tenga 800 vatios de verdad. Es decir, no significa que le proporcione al ordenador 800 vatios. Significa que la potencia que le entra a la fuente es 800. Pongamos un ejemplo. Yo tuve una fuente de alimentación que tenía un 73% de eficiencia. No tenía ni siquiera certificación 80 Plus. Me la compré porque cuando me la compré no tenía ni idea de nada, no sabía nada, y me compré la que vi que ponía 500 vatios, dije, esta sobra, y luego no sobraba, luego tuve que limitar el procesador, limitar la gráfica para que no diera picos de electricidad, de potencia, y se me apagara, porque se me apagaba el ordenador. Entonces es importante que sepáis esto. Con un 73% de eficiencia, una gráfica de 800 vatios, como veis ahí en la fórmula, nos da 584 vatios. Es decir, mucho menos de lo que son 800. Estamos hablando de casi 200 menos. No, más de 200. Entonces, en el caso de que compremos una con 80 Plus bronce, eso nos garantiza una eficacia del 80%. Cuidado, muchos os dirán en la descripción que tiene una eficacia del 85%. ¿Esto por qué es? ¿Os están mintiendo? No. Es que a un 50% de carga la fuente de alimentación es un 85% eficiente. ¿Por qué? Exactamente no sé explicarlo, pero a media carga es más eficiente que si está a tope la fuente de alimentación funcionando o si está a mínimos funcionando. Como podéis ver en la gráfica de abajo, una fuente de alimentación, por ejemplo, veamos la 80 Plus Platinum, a 50% está a un 92%, pero en cambio si vamos al 100% está a un 89%. Entonces, lo suyo es calcularlo al 100%, que es lo que en caso de que dé un pico sería la electricidad máxima que podría, la potencia o electricidad máxima que podría meter. Un 80 Plus bronce nos garantiza un 80% de eficacia. 82 dice ahí. Yo voy a poner 80 por si acaso. Tiro para abajo. 800 por 0,8, que es el 80%, nos da 640 vatios. Esa es la potencia real que va a proporcionar. Si tu ordenador gastara 600, con una 880 Plus bronce te serviría. Si gastase tu ordenador, que es raro que gaste tanto, 600, 800 es cosa que tengas un ordenador muy muy potente, que gaste eso de verdad. Un ordenador normalito más de 500 no suele gastar. Piensa que una Play creo que gastaba 200, 300, una PlayStation. Por lo menos la 3 y la 4 creo que por ahí. Entonces, si vamos a 80 Plus Titanium, lo más, la eficiencia máxima, tendremos una eficiencia del 90% a una carga del 100%. Lo que quiere decir que de 800 vatios nos quedarían 720 vatios de electricidad pura, es decir, de electricidad pura que mete al ordenador. ¿Por qué se creó este estándar de certificación de eficiencia? Porque las fuentes de alimentación siempre, los fabricantes, supongo que será por ahorrar costes y demás, las fuentes de alimentación siempre han sido muy ineficientes. Estamos hablando de que a lo mejor tienen un 60% de eficiencia. Es decir, que una de 500 a lo mejor te daba 300 o cosas así.
Entonces se hizo este estándar para garantizar, para certificar que una fuente de alimentación cumple con una eficiencia suficientemente alta. Pero es lo que hay que saber, que te compres una de 500, para un ordenador que va a gastar 500, eso no te va a funcionar, te va a dar problemas como me dio a mí, porque porque no son 500 reales. ¿Por qué pasa esto? Pues porque obviamente parte de la energía se pierde en forma de calor, etcétera, no se aprovecha al 100%, porque es imposible aprovechar el 100%. Es igual que una bombilla. Las bombillas no aprovechan el 100% de la luz y sobre todo las antiguas incandescentes no la aprovechan. ¿Por qué? Porque lo utilizan como para crear calor, etcétera, se desperdicia en calor. Entonces esto pasa lo mismo. ¿Qué es mi recomendación? El problema es que si te vas a una Titanium no he visto ninguna, así lo digo. Yo no sé si hay fuente de alimentación para lo que es consumidores particulares existen de 80 Plus Titanium o es solo para servidores, porque yo no las he visto. Yo he visto Platinum, pero cuestan muchísimo dinero, es decir, no te compensa gastarte tanto dinero en una fuente para ni siquiera en el ahorro energético que vas a tener, porque o a lo mejor a muy largo plazo sí te puedes compensar, pero cuesta mucho. La diferencia entre un 80 Plus bronce y un 80 Plus Platinum, estamos hablando de 100, 200 euros a lo mejor, de diferencia de lo que vale. Lo normal es comprarte una bronce, una silver, una gold. Por esos sitios te puedes ir moviendo, que más o menos entre un 80 y un 87% de eficiencia, hacer el cálculo, ver cuánto necesitas y ya está.